Durante 5 días, miles más habían ido a venerar al pastor mártir. Primero en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, que si se recuerdan fue una de las basílicas en donde habían dinamitado para que querían matar a Monseñor Romero ahí en esa basílica, pero no se pudo. Y después en Catedral. Cientos de sacerdotes habían concelebrado innumerables misas, y los cantos y los llantos se confundían día y noche en las interminables filas de dolientes. Pónganse a imaginar, pónganse a imaginar, el templo, el templo de una iglesia que es grande, siendo abarrotada de gente día y noche por 5 días, y estar celebrando o escuchando cantos, celebraciones, llantos, todo sin parar. Eso fue el funeral de Monseñor Romero. Ahí tenemos las primeras imágenes. En la primera no se aprecia mucho, pero se ve el tumulto de gente que llegaba a la basílica para ver el cuerpo de Monseñor Romero. Luego tenemos otra imagen que ya es donde se traslada Monseñor Romero desde la Basílica del Sagrado Corazón a Catedral, y en Catedral continúan los llantos, continúa llegando gente para ver a Monseñor Romero. Entonces, si se dan cuenta, Monseñor Romero era bastante querido por la gente. Imagínense, o sea, imaginémonos nosotros, vaya, pongamos nuestro propio caso. Cuando nosotros morimos o hemos tenido digamos, la experiencia de velar a un familiar, o sea, normalmente nosotros velamos 1 o 2 días, 1 o 2 días. Pero ¿qué pasa? En Monseñor Romero en total fueron casi 6 días, del 24 de marzo al 30 de marzo. Tuvieron que velar a Monseñor Romero. Entonces pónganse a pensar, 6 días, y durante los 6 días llegaba gente, que no se sabía de dónde salía tanta gente. Entonces, era bastante la gente que amaba a este obispo, era bastante la gente que en verdad sentía, sentía lo que era perder a este obispo. ¿Y por qué sabían que habían perdido a una persona importante? Porque él defendía a todos ellos, porque él defendía a los pobres, porque él apoyaba a los pobres, porque él seguía adelante. Ahora el dato que me decían, que cómo Monseñor Romero identificaba si realmente los pobres o el pueblo que él estaba defendiendo era bueno y no era malo, porque él había abierto un jurado, por decir así, una, un grupo, un grupo de abogados para que le ayudaran a solventar casos que a él le llegaban día y noche de personas desaparecidas, sobre todo de personas desaparecidas, de injusticia social que personas campesinas estaban viviendo por parte de los militares, y muchas otras cosas que a Monseñor Romero prácticamente eso le partía el alma. Eso le partía el alma. Ver cómo su pueblo, ver cómo la gente pobre, humilde, sin poderse defender, era atacada. Entonces, es ahí donde Monseñor Romero comprendió que realmente estaban atacando a gente inocente, que estaban atacando a gente que era mal vista por las personas ricas. Entonces, es ahí donde Monseñor Romero, pues, defendía a los pobres. Defendía a los pobres. Vamos a seguir. En la celebración, estamos hablando en su funeral, en la celebración presidida por el enviado papal, que en ese entonces fue el cardenal Corripio Ahumada de México, había obispos de varios países del mundo. De los nuestros, o sea, aquí en el país, solo Monseñor Rivera y Damas y ninguno más. Si se recuerdan lo que les dije al inicio, o sea, Monseñor Romero le dieron la espalda a todos los obispos. Nadie lo apoyaba. Solo Monseñor Rivera y Damas estaba siempre a la par de él. El Papa, en ese entonces, que era Papa Juan Pablo II, mandó a este cardenal de México a que viniera al país
para celebrar el funeral de Monseñor Romero en nombre del Papa. Y, como ya vieron, y repito, tuvo mejor apoyo Monseñor Romero de obispos fuera del país que dentro del país. Entonces vinieron muchos obispos de otros países, sobre todo de Centroamérica, al funeral de Monseñor Romero. Iniciaba la homilía, y aquí hubo otro degenere, perdón por la palabra, otro descontrol. Iniciaba la homilía y comenzaron las bombas de propaganda y luego los balazos. Hubo un desorden total. Desconcierto, pánico, carreras, atropellos, asfixias y más de 40 muertos en la catedral hecha refugio. Deprisa enterraron su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que todavía las personas que lo habían matado a matar querían deshacerse ya de Monseñor Romero. Querían deshacerse no solo de él, sino de la gente que estaba ahí, porque, apoyaban al obispo, pero ellos no querían que lo apoyaran. Entonces empezó este desorden, tuvieron que enterrarlo rápido, prácticamente la misa no se terminó, en la homilía se quedó, y hubieron 40 muertos en todo eso. Ahí podemos ver las imágenes, tenemos el que tiene el gorrito arriba, es el cardenal de México, de ahí tenemos a la par al Monseñor Rivera y Damas, y después tenemos toda la plaza Gerardo Barrios abarrotada de gente, y en la última imagen tenemos como ya el desorden, que vemos gente incluso en la calle ya como así tirada, tratando la manera de cubrirse por las balas. Entonces fue bastante complicado el funeral de Monseñor Romero. Ni un muerto lo dejaban tranquilo al pobre. Todo para sabotearlo, exacto, papi Juan. Todo para sabotearlo. Todo para que ya desapareciera de la faz de la tierra la historia de este hombre y nosotros seguir con lo nuestro. Todo para eso. Pero vamos ahora a cambiar un poco la perspectiva y el panorama ya más adelante. ¿Cuáles fueron los frutos? Como ya lo decía el Evangelio, ¿cuáles fueron los frutos de esta tierra que murió ahora que ya empieza a dar su fruto? Según los perseguidores, había que acabar no solo con Monseñor, sino con todo lo que significaba. Profanaron su entierro, ensangrentaron la plaza. Entonces, lo que ya decíamos, realmente querían exterminar no solamente al propio obispo, al propio Monseñor, sino que querían exterminar a todas las personas que apoyaban a él. Entonces, así sería por 35 años. Profanaron su memoria, ensuciaron la historia. A Monseñor Romero lo siguieron martirizando, dijo el Papa Francisco en una homilía. Entonces, si se dan cuenta, por 35 años después de que lo mataron, por 35 años siguieron hablando mal de él, siguieron diciendo que él apoyaba a gente que no era campesina, siguieron diciendo muchas cosas malas de él. Pero aquí es donde viene, repito, parte de los frutos. Primero que nada, para los que son católicos también, si no se conocen un poco este proceso, hoy lo van a conocer, y si no, igual, es bastante interesante. Marcela dice, no lo dejaron descansar tranquilo. No, la verdad no. Pero ya vamos a ver, repito, hoy vamos a ya ir como viendo, ya pasó como lo más triste, por decir así, ya vimos como el sufrimiento, no solo de Monseñor, sino del pueblo. Pero ahora vamos a ir viendo ya como un poco más alegre la situación. Ya vamos a ver por qué. Su proceso diocesano. El 24 de marzo de 1990, estamos hablando 10 años después de que lo asesinaran, Monseñor Arturo Rivera y Damas, que en este caso iniciaba el proceso diocesano para introducir la causa de canonización de su antecesor, Monseñor Romero. Es decir, cuando muere Monseñor Romero, se tiene que elegir un nuevo obispo. En este caso se eligió a Monseñor Arturo Rivera y Damas, que era prácticamente el único que apoyaba a Monseñor Romero en ese entonces. Entonces, él
a sus 10 años de haber fallecido o de que lo hayan matado, inició su proceso de canonización. ¿Qué es el proceso de canonización? Es el proceso que se sigue para averiguar si esta persona realmente vivió una verdadera vida cristiana y no otra cosa. ¿Ok? Eso es el proceso de canonización, que todos le llamamos la santidad, los que son católicos, que le llaman la santidad. ¿Por qué? Porque entonces aquí es donde se detalla todo, detalle minucioso, detalle a detalle, si esta persona, todo lo que dijo, es coherente al Evangelio de Cristo. Eso es el proceso de canonización. Entonces este proceso comenzó 10 años después de que lo mataran. Habían pasado 10 años desde su asesinato, años de confrontaciones entre quienes difamaban y quienes veneraban al obispo mártir. Así pasarían 25 años más, es decir, los 35 años que les acabo de mencionar. 35 años que ni muerto lo dejaron tranquilo al pobrecito. Entonces tenemos ahí ese proceso. Algo importante, y es que se recuerdan que yo les mencionaba que el Papa Pablo VI era como el maestro de Monseñor Romero. Entonces, el Papa Juan Pablo II, que fue el siguiente Papa después de Pablo VI, también conoció a Monseñor Romero. Vamos a ver, arriba, wow, 35 años, pobrecito, sí. O sea, imagínate, pongámonos nosotros en esos zapatos. O sea, es como que nosotros hayamos cometido, ¿qué? Tal vez algún error. Y por 35 años, después de que yo ya me morí, me siguen fregando que el mismo error, el mismo error y el mismo error. Pero no tiene chiste, ¿ok? No me dejan dormir tranquilo. Bien, entonces tenemos que el Papa Juan Pablo II tuvo un encuentro, bueno, varios encuentros con Monseñor Romero. Y aquí un dato importante. En las dos visitas a nuestro país, el Papa Juan Pablo II quiso visitar la tumba de Monseñor en catedral, aunque se oponía a la mayoría de los obispos de la conferencia episcopal, y en la última visita incluso el arzobispo. Y, por supuesto, también los gobiernos de derecha. Entonces, el Papa vino al país, a El Salvador, en 2 ocasiones. Y en las 2 ocasiones quiso visitar la tumba de Monseñor Romero, pero no le dejaban. Los obispos primeramente, porque no querían que la gente pensara mal porque el Papa iba a ver a Monseñor Romero. Al contrario, eso ayudaba más. Entonces, le negaban el acceso a Monseñor Romero. En el jubileo del año 2000, al llegar la celebración de los mártires del siglo XX, se extrañó que en los listados, a leer en el Coliseo Romano, no se mencionaba a Romero. El Papa lo incluyó personalmente, ojo, en la oración final. Para contextualizar esto, cuando llegamos al año 2000, el Papa Juan Pablo II en el Coliseo Romano allá en Roma quiso recordar el sacrificio de todos los mártires de la Iglesia desde el siglo I que comenzamos con Cristo hasta el siglo XX. Y mencionó a todos, sacó el listado de todos. Pero un dato que le llamó la atención es que en el listado no aparecía Monseñor Romero como mártir.